Así que quiero dejar hasta ahora a nuestra invitada especial, Ruth Aquino de Pino. Amén, hermanos, qué alegría poder estar esta mañana compartiendo la palabra del Señor con todos ustedes. Yo quiero decirles que este día yo he venido a predicarme a mí misma en primer lugar, pero quiero compartir con ustedes lo que Dios ha estado hablando a mi vida y sé que vamos a salir bendecidos, vamos a salir con mucha fe de lo que Dios va a hacer en nuestra vida. Así que, ¿qué les parece si oramos para comenzar, para pedirle a Dios que Él pueda hablar a nuestras vidas y que pueda usar mi vida para traer esta palabra? Padre, venimos delante de ti esta mañana declarando que tú estás aquí, Señor, que tu presencia está aquí en medio de nosotros, que podemos experimentar, Señor, tu bondad, podemos experimentar tu presencia que nos hace libres, Señor. Y yo quiero pedirte que tú uses mi vida para traer esta palabra, Señor, que sé que va a activar la fe de todos los que estamos aquí y que tú también puedas atar, Señor, toda distracción, todo aquello que no nos permita recibir la palabra. Nosotros lo atamos ahora y declaramos que tu presencia está aquí en medio de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, yo esta mañana quiero hablar acerca de un tema muy especial. Estuve muy bendecida en el tiempo de alabanza, sobre todo con la última canción, porque yo quiero hablar acerca del pueblo de Israel. Y el título de mi prédica esta mañana es La provisión liberadora de Dios. Si usted está anotando, puede hacerlo con libertad. El título es La provisión liberadora de Dios. Y yo quiero compartir con ustedes este tema acerca de la libertad financiera, que es lo que estamos hablando en este mes acerca de la libertad financiera y cómo el pueblo de Israel atravesó por un proceso de libertad en sus finanzas, en las necesidades que ellos tenían y cómo se enfrentaron a hábitos que eran malos para ellos y luego cómo cambiaron esos hábitos en lo que Dios les enseñó. Y yo quiero hablar acerca de dos culturas que el pueblo de Israel se enfrentó en este tiempo de transición cuando salieron de Egipto y cuando pasaron por el desierto. Entonces, la primera cultura de la que yo quiero hablar esta mañana es la cultura de Egipto. ¿Qué significaba la cultura de Egipto para el pueblo de Israel? Y yo quiero leer Éxodo, capítulo 1, versículos 8 al 12, pero lo voy a leer en la traducción al lenguaje actual. Éxodo 1, versículos 8 al 12. Dice así: Años después hubo un nuevo rey. Como ese rey no sabía nada de lo que José había hecho para ayudar a Egipto, le dijo a su pueblo: Fíjense en los israelitas, ya son más fuertes que nosotros, y si no los manejamos con cuidado, van a seguir aumentando. Entonces, cuando haya guerra, se unirán a nuestros enemigos, pelearán contra nosotros y luego se irán del país. Para humillar a los israelitas, los egipcios los pusieron a las órdenes de capataces y los obligaron a construir las ciudades de Pitón y Ramsés. En esas ciudades, el rey de Egipto guardaba sus provisiones. Pero mientras más maltrataban los egipcios a los israelitas, más crecían ellos en número. Tanto era el miedo que los egipcios sentían frente a los israelitas, que los trataban con mucha crueldad y los hacían trabajar muy duro. Hasta los pusieron a mezclar barro para hacer ladrillos y también a trabajar en el campo. ¿Qué estaba pasando con el pueblo de Israel? Así resumido, porque creo que hemos oído esta historia muchas veces. El pueblo de Israel había crecido tanto en Egipto que el faraón se vio amenazado por el pueblo y comenzaron a oprimirlos y los esclavizaron para hacer trabajos muy duros. Entonces Dios levantó a Moisés para ir y liberar al pueblo. Y pasaron todo el proceso de liberación, ahí surgieron las 10 plagas y todo esto que hemos visto muchas veces en la historia del pueblo de Israel. Hoy mismo lo cantamos en la canción, que cruzaron el Mar Rojo y pasaron todo eso. Y la pregunta es, ¿qué pasó con el pueblo de Israel después que salió en Egipto?
Y yo quiero hablar de esto, de estos hábitos que mantuvieron atados al pueblo de Israel aún después de haber salido de Egipto. Y cómo estos hábitos también se ven reflejados en la actualidad, en nuestras vidas, se ven reflejados y nos mantienen atados. Entonces, en primer lugar, un primer hábito que yo veo aquí de la cultura de Egipto es la esclavitud al trabajo. Era un pueblo que estaba siendo esclavo para trabajar exageradamente. Yo he traído unas imágenes que más adelante les voy a mostrar de cómo podemos medir el trabajo de los israelitas en Egipto. Pero lo que quiero decir ahora es que la esclavitud al trabajo son parte de lo que representa la cultura de Egipto. Y yo creo que en este tiempo estamos viviendo también esa cultura. Estamos esclavizados al trabajo. Yo creo que el objetivo de la cultura de Egipto es mantener ocupado al pueblo para que no vaya a adorar a Dios. Eso fue lo que hizo el faraón. Dijo, estos israelitas están muy desocupados, entonces carguémoslos del doble trabajo para que no tengan tiempo de ir a adorar a Dios. Y yo creo que en este tiempo podemos ver eso muy reflejado en nuestras vidas. Estamos tan ocupados, estamos tan llenos de trabajo, estamos tan cargados con tanto trabajo que a veces no tenemos tiempo para buscar a Dios. No tenemos tiempo para orar, no tenemos tiempo cada día para estar leyendo la palabra. A veces no tenemos tiempo ni para congregarnos porque estamos ocupados y estamos cansados. Todo el tiempo estamos cansados. Y yo creo que eso es un gran error el que podemos cometer porque estamos caminando sin rumbo, estamos caminando sin la dirección de Dios y estamos dedicando nuestro tiempo no a lo esencial que es estar con el Señor. Yo creo que si nosotros hiciéramos como un gráfico de pastel de nuestro tiempo diario, por supuesto que lo más saludable es que de las 24 horas durmamos 8. Y yo quiero hacerles una pregunta, no me levanten la mano. ¿Cuántos están logrando estos días dormir las 8 horas? ¿O cuántos el cuerpo los despierta antes? ¿O simplemente no pueden dormir las 8 horas porque tienen que ir a trabajar? No me levanten la mano. Pero a mí me parece bien impresionante que Dios diseñó el cuerpo para que descanse 8 horas. O sea, Dios pudo habernos hecho un cuerpo incansable, un cuerpo que no se agota, que no necesita descanso. Pero yo creo que Dios intencionalmente nos hizo y nos diseñó con un cuerpo que también está diseñado para descansar, para que podamos reposar y renovar nuestras fuerzas. Pero andamos en el día a día cansados, corriendo, entretenidos. Y yo creo que la cultura de Egipto en este tiempo también se refleja en el que medimos el éxito en qué tan ocupados estamos. Si estamos ocupados, si estamos cargados de trabajo, así medimos, pues estoy siendo productivo, entonces sí estoy siendo exitoso. Pero no sé si les pasa o solo me pasa a mí, que a veces cuando he tenido mucho tiempo libre en el día me siento culpable, me siento que, híjole, hoy no hice nada, hoy no fui muy productiva, hoy, bueno, y yo que ya también soy ama de casa, ¿verdad? Me levanto a ver qué hago en la casa para sentir que realmente cumplí como con mi cuota de productividad diaria. Porque la cultura de Egipto y esta esclavitud al trabajo nos hace sentir que debemos de estar todo el tiempo ocupados. Todo el tiempo tenemos que estar haciendo algo. Y entre más ocupados estemos, eso va a ser mejor. Entonces Dios tuvo que llevar al pueblo de Israel a Egipto, yo creo que para desintoxicarlo de esta cultura tan esclavizante que ellos tenían. Dios en su gran poder pudo haberlos llevado de un solo a la tierra prometida, pero los llevó al desierto. Y yo creo que los llevó para desintoxicarlos de esa cultura tan esclavizante a los que ellos estaban expuestos. Ahora, hay otro hábito que yo creo que se desarrolla dentro de esta cultura y que el pueblo de Israel desarrolló, que fue la queja y la murmuración. Diga conmigo, queja y murmuración. Muy bien, yo quiero leer Éxodo 15 del 22 al 24.
siempre en la traducción al lenguaje actual. Éxodo 15, del 22 al 24. Dice así: Moisés les ordenó a los israelitas que se alejaran del mar de los juncos, y ellos obedecieron. Se fueron al desierto de Sur y durante 3 días caminaron sin encontrar una gota de agua. Cuando finalmente encontraron agua, esta era tan amarga que no la pudieron beber. Por eso los israelitas llamaron a ese lugar Mará, que quiere decir amarga. Pero también le reclamaron a Moisés: ¿y ahora qué vamos a beber? Y luego quiero leer Éxodo 16, del 1 al 3. Dice: Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y a Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne y cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues no habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Entonces vemos a un pueblo que estaba todavía anhelando Egipto. Yo he oído muchas veces esta frase, que ellos ya habían salido de Egipto, pero Egipto todavía no había salido de ellos. Todavía habían cosas de la cultura de Egipto que los estaban persiguiendo, y estaban quejándose con Moisés y con Dios porque no tenían agua, porque estaban sedientos. Y les dice: nos trajiste al desierto para matarnos de sed, y se quejaban constantemente. Entonces yo creo que otros malos hábitos que podemos desarrollar y que nos mantienen atados a esta cultura es la queja y la murmuración. Y la queja es otro hábito que no nos ayuda en nada, no nos ayuda a avanzar en lo que Dios tiene para nosotros. Nos mantiene ciegos de no ver el futuro que Dios tiene para nosotros, que es grande, que es poderoso, pero nos mantiene atados viendo lo que antes pasaba, lo que podía disfrutar, y yo me pongo a pensar, ni siquiera era que tuvieran una vida buena en Egipto. O sea, era mala la vida que tenían en Egipto, pero la queja y la murmuración no los hacían ver todos los milagros que Dios ya había hecho con ellos para sacarlos, y en fe enfrentarse a lo que Dios traía para ellos, lo que Dios había planificado para ellos. La queja nos mantiene todavía atados a Egipto, nos mantiene atados a esa cultura que nos quiere robar lo que Dios tiene para nosotros, la queja y la murmuración. Y otro mal hábito que yo veo aquí es la desobediencia a las instrucciones de Dios. Y aquí ya estaban ellos en el desierto y se quejan con Dios porque tienen hambre, porque no tenían nada que comer. Y yo quiero leer Éxodo 16, del 19 al 21. Éxodo 16, del 19 al 21. Dice: Luego Moisés les dijo: Nadie debe guardar nada para mañana. Antes de continuar, quiero explicar esto. Dios le dice a Moisés: Mira, Moisés, voy a hacer lo siguiente. Por la tarde voy a hacer que vengan codornices y voy a soplar un viento recio para que vengan las codornices y coman. Y en la mañana siguiente voy a hacer llover rocío para que ellos puedan recoger el maná. Va a llover pan del cielo. Entonces pasó exactamente eso. En la tarde vino el viento recio y trajo las codornices y comieron. Y a la mañana siguiente llovió el maná por primera vez. Entonces Moisés les está dando las instrucciones de lo que deben de hacer con el maná. Y dice el versículo 20: Sin embargo, algunos israelitas no le hicieron caso y guardaron parte de aquel pan para el día siguiente. Pero el pan que guardaron se llenó de gusanos y olía muy mal. Por eso Moisés se enojó mucho con ellos. Después de esta experiencia, cada uno recogía solamente lo que necesitaba y lo hacía muy temprano, porque con el calor del sol se derretía. ¿Cuál era la instrucción de Dios al pueblo de Israel? Van a recoger una porción diaria. No van a agarrar para el siguiente día, solo van a agarrar una porción diaria. Y viene el pueblo de Israel, ¿y qué creen que hicieron?
Se levantan y agarran una vez y luego salen y vuelven a agarrar otra vez. Y dicen que la porción al día siguiente se pudrió el maná. Y entonces yo me puse a pensar, ¿por qué el pueblo de Israel habrá desobedecido a esta instrucción? ¿Por qué los israelitas, sabiendo que Dios había hecho algo ya extraordinario, que era hacer llover pan del cielo, por qué desobedecen y deciden agarrar una doble porción? Y yo pude ver aquí dos cosas. La primera es porque era falta de fe. Tenían miedo a que al día siguiente no amaneciera maná como había amanecido ese día. Esa es una de las cosas que yo ya en mi imaginación les estoy contando. Yo creo que eso fue una cosa. Pero yo creo que la otra fue que los israelitas habían desarrollado una adicción al trabajo, porque en Egipto tenían una carga laboral tan pesada que solo salir diariamente a recoger 2 kilos de maná por persona era muy poco trabajo. Y yo creo que yo me sentí muy reflejada, o sea, yo me sentí muy, muy reflejada con esto, porque yo creo que vivimos en un tiempo en el que estamos adictos al trabajo. Salimos de la casa, del trabajo y lo llevamos a la casa a veces, o estamos en nuestras reuniones familiares y estamos hablando de trabajo y pensamos y pensamos y pensamos en trabajar y en trabajar y en trabajar, porque la cultura nos ha absorbido tanto que creemos que tenemos que estar trabajando, que hay algo que todavía, como que hay una cuota diaria que cumplir, y si no la cumplimos nos sentimos mal, nos sentimos culpables. Y fíjense que un día en uno de nuestros renuevos de las jóvenes, Kiara nos estaba contando que a raíz de la pandemia, el 80% de la población mundial después de la pandemia, desarrolló ansiedad, porque la gente estaba encerrada en sus casas y muchos no estaban trabajando. Y se desarrolló ansiedad. Se pueden imaginar, hermanos, lo que significa el 80% de la población mundial con ansiedad. Y yo creo que esto nos está afectando. Y yo no sé si seré la única. No me levante la mano otra vez. Solo respóndase usted mismo la pregunta que le voy a hacer ahora. ¿Quiénes esta semana lloraron por estrés? ¿O tuvieron una crisis emocional por estrés? ¿O han tenido reacciones como la que vimos del actor en los Oscar, que reaccionó violentamente? ¿O hemos tenido achaques físicos, se nos ha trabado la espalda, subidas de azúcar, subidas de la presión arterial? ¿Cuánto hemos estado teniendo esas reacciones físicas o emocionales? Yo creo que no soy la única, ¿verdad? Creo que muchos hemos estado pasando por eso, porque la cultura nos tiene oprimidos, nos tiene en este proceso, pero la desobediencia nos mantiene atados. O sea, la desobediencia hacía que los israelitas no pudieran ver lo que Dios ya estaba haciendo con ellos. Y yo creo que muchas veces nosotros hemos estado pasando por procesos de estrechez económica, por procesos en los que realmente nos sentimos atados financieramente, porque simplemente hemos desobedecido a Dios. Nos hemos metido en negocios que no debíamos y no consultamos a Dios. Tomamos trabajos que no debíamos, o estuvimos expuestos a comprometer nuestros principios, nuestros valores como cristianos por el tema del trabajo y el dinero. Nos metimos a comprar cuando Dios nos dijo que no, o no sé, cualquier cosa que haya pasado. Y yo quiero contarles dos experiencias que nosotros como familia con Roque hemos estado viendo, o sea, estuvimos expuestos y quiero compartírselas con ustedes. Fíjense que el año pasado, a finales del 2020 y principios del 2021, Roque estaba trabajando con una persona, y esta persona, no voy a decir nombres ni nada, pero es una persona que ha tenido cargos públicos. Y entonces esta persona le había pedido a Roque, porque Roque tiene su
declara IVA y todo esto. Entonces le había pedido que pusiera el nombre de su empresa para licitar en un concurso del gobierno que realmente no estaba participando. O sea, le estaba pidiendo que le prestara el nombre para participar en una licitación que Roque no estaba participando. Y por supuesto que Roque le dijo que no, ¿verdad? Porque eso es, o sea, es comprometer, lo que les digo, estos principios que como cristianos no debemos de hacer. Y yo quiero darles testimonio que el año pasado, por la obediencia a los principios y a las instrucciones de Dios, Roque tuvo la oportunidad por primera vez de licitar y ganar un concurso con el gobierno y pudo pues recibir remuneración y fue mucho más bendecido que lo que esta persona le había ofrecido, porque sí le había ofrecido sacarle ahí como decimos en el salvadoreño, su tajada, ¿verdad? Por tal de que le prestara el nombre. Pero la obediencia trajo que Roque pudiera ganarlo por él mismo de manera limpia. Pero a veces hemos sido sometidos a cosas que no debimos hacer y por eso estamos atados, porque hemos tomado malas decisiones. Y yo creo que, yo sé que Dios es bueno, Dios no es malo. Y a veces estamos pasando por situaciones, no porque Dios sea malo, sino porque hemos tomado malas decisiones o porque no hemos oído a Dios, no hemos consultado a Dios. Y yo creo que una de las cosas que podemos ver como bendición de Dios o cómo ser libres de este mal hábito es que para cada decisión, nosotros lo decimos con Roque todo el tiempo, para cada decisión, por muy pequeña que sea, tenemos que oír a Dios. O sea, no podemos tomar una decisión sin haber oído a Dios, sin haber consultado a Dios si es su voluntad o no. Es importante, hermanos, que podamos aprender a formar este hábito. Va a salir este cliente, Señor, ¿debo hacerlo o no debo hacerlo? Ha salido esta oportunidad, Señor, ¿debo hacerlo o no debo hacerlo? Hace unos días también fuimos probados nuevamente, porque fíjense que nos salió un cliente que era una discoteca, era un bar, y lo que estaba pidiendo era que se le produjeran piezas gráficas, que es lo que nosotros hacemos. Y con Roque solo nos miramos como, ¿qué pensás? Me decía yo como, ajá, ¿y vos qué pensás? Y quizás para algunos pueda sonar muy radical o muy religioso lo que les estoy contando, pero yo quiero decirles que nuestras empresas también son dedicadas a Dios. No podemos no podemos mezclarnos con el mundo, no podemos hacerlo. Porque miren, les voy a contar, nosotros le manejamos la cuenta a la iglesia, le manejamos la cuenta a un ministerio internacional reconocido. Entonces para nosotros era, ¿cómo nos vamos a mezclar? O sea, ¿cómo por un lado estamos llevando cuentas así y por otro lado vamos a tener una discoteca? Simplemente no. Estaban ofertando bien, estaban dispuestos a pagar lo que les dijéramos, pero simplemente fue, no, o sea, esto no es de Dios, esta puerta no la ha abierto Dios, y Dios nos ha bendecido y nos ha sorprendido de manera extraordinaria por ser obedientes. Ese es mi punto, lo que yo quiero hacer énfasis en esta mañana con respecto a la desobediencia es que si nosotros decidimos no oír al Señor, si nosotros no consultamos a Dios, si no tomamos decisiones que sean correctas, pues vamos a seguir atados financieramente, porque no estamos oyendo la voz de Dios, no estamos escuchando como ese manual de instrucción que tenemos que obedecer y oír para caminar en lo que Dios nos ha dicho. Y yo creo que antes de poder ir para los que tenemos negocios o incluso para los que están con un trabajo, antes que oír cualquier experto, que oír cualquier voz profesional o incluso basarnos en nuestra propia experiencia o en nuestras propias habilidades, tenemos que confiar más en la voz de Dios y en la instrucción de Dios. Entonces, la desobediencia era otro aspecto, otro hábito que mantenía al pueblo de Israel atado. Y la última que yo quiero decir con respecto a la cultura de Egipto es la duda.
Yo quiero leer Éxodo 17 del 1 al 3. Dice: los israelitas se fueron del desierto de Sin y se detenían en cada lugar que Dios les ordenaba. Al llegar a un lugar llamado Refidim, acamparon, pero no encontraron agua. Así que le reclamaron a Dios: tenemos sed, danos agua. Moisés les contestó: ¿y por qué me reclaman a mí? ¿Por qué dudan del poder de Dios? Pero era tanta la sed que tenían que comenzaron a criticar a Moisés. Le dijeron: ¿para esto nos sacaste de Egipto? ¿Para matarnos de sed junto con nuestros hijos y nuestros animales? Aquí vemos nuevamente reclamando y no teniendo fe porque dudaron del poder de Dios. Y yo creo que la cultura de Egipto debilita nuestra fe. Debilita nuestra fe. Dejamos de creer que Dios puede hacer milagros. Dejamos de creer en Jehová Jireh. Dejamos de creer que Él va a proveer. La duda, este mal hábito, nos debilita la fe, la hace pequeña, hace que no creamos y que dudamos del poder de Dios. Y no podemos permitir esto. Por la incredulidad, creo yo, en primer lugar, los israelitas habían recogido el maná cuando la instrucción no era esa. Pero también era lo que les decía, esta adicción al trabajo. Entonces, la cultura de Egipto, hermanos, nos mantiene atados. Y tenemos que aprender a sacar a Egipto de nuestras vidas. Pero yo ahora quiero hablar de la otra cultura, la cultura que liberó al pueblo de Israel. Y yo quiero hablarles entonces de la cultura de Dios. Una era la cultura de Egipto, pero ahora en el desierto vamos a aprender a ver la cultura de Dios. Y Dios hizo, imagínense lo que tuvo que hacer Dios con el pueblo de Israel, que se lo llevó al lugar menos habitable que puede haber en la tierra. Se lo lleva a un desierto donde no hay agua, donde no hay comida, donde no hay sombra en el día, no hay calor, no hay luz. En la noche se lo lleva al desierto para enseñarles a que aprendan totalmente a confiar en Él, que aprendan a depender totalmente de Él. Y entonces en el desierto Dios les enseña al pueblo de Israel cómo es que Él va a proveer, cómo es que Él va a comenzar a proveerles todo lo que necesitan. Y leímos en este capítulo de Éxodo 16 qué es lo que pasó. Y vuelvo a leérselos. Éxodo 16 del 4 al 5 dice: entonces Dios le dijo a Moisés: voy a hacer que del cielo le llueva comida todos los días, pero la gente recogerá solo lo necesario para cada día. El día sexto podrán recoger el doble y voy a ver si me obedecen o no. Aquí una característica que vemos de la provisión de Dios, en primer lugar, es que es diaria. Digan conmigo: diaria. La provisión de Dios, y esta es una promesa que podemos recibir esta mañana, es que la provisión de Dios estará diariamente en nuestras vidas. ¿Cuánto creen eso? Dios va a proveerles, hermanos, cada día. Si este día usted se queda a cero, usted debe de estar descansado y debe de confiar en que mañana ahí va a estar la provisión de Dios. Miren, hermanos, Dios puede hacer que ahora en este tiempo le llueva maná del cielo, le llueva el pan del cielo. Para Dios no hay nada imposible. Y la provisión va a ser diaria. Yo quiero que usted diga conmigo: la provisión de Dios se manifestará en mi vida diariamente. No va a haber un día sin que la provisión esté en nuestras casas. Yo no sé si algunos de ustedes se quedaron sin trabajo en la pandemia o si el negocio no funcionó en la pandemia, pero ¿cuántos pueden levantar su mano esta mañana y testificar que hubo alimento diariamente en su vida? En su casa no faltó el alimento porque la provisión de Dios es diaria. Y dice aquí la palabra que ellos tenían que recoger una porción para cada día, pero el día sexto iban a recoger doble. Entonces yo quiero decirles que la provisión de Dios a veces va a ser diaria para una porción y a veces la porción de Dios va a ser doble. Y yo quiero declarárselos esta mañana que van a haber días en que la provisión de Dios va a ser doble. Ustedes van a comenzar a recibir al doble y van a ver la bendición de Dios al doble. ¿Cuántos lo creen?
Pero yo quiero decirles que cuando recibamos al doble, tenemos que aprender a administrarlo, porque Dios les dice, recojan doble el día sexto, porque el séptimo no van a recoger. Van a haber días en los que Dios va a mandar su bendición doble, pero debemos de ser sabios en cómo administramos la provisión doble de Dios. No es para gastarla, no es para comérsela el mismo día, es para administrarla para el día que no haya. Pero Dios va a mandar su provisión de manera diaria. También otra cosa que veo aquí de la provisión de Dios es que Dios da según necesita cada uno. Dice Éxodo 16 del 13 al 17. Y así sucedió, aquella misma tarde llegaron al campamento tantas codornices que cubrieron todo el suelo. A la mañana siguiente todo el campamento estaba cubierto con un rocío que al evaporarse dejaba en el suelo algo blanco y pequeño, parecido a migajas de pan. Como los israelitas nunca habían visto nada parecido, se preguntaban, ¿qué cosa era? Moisés les dijo, este es el pan con que Dios los va a alimentar. Él ordena que cada uno recoja unos 2 kilos por persona. Eso será suficiente para cada uno. Nadie debe recoger más de lo necesario. Los israelitas hicieron lo que Dios había ordenado. Unos recogieron mucho y otros poco. Pero al medirlo, ni le sobró al que recogió mucho, ni le faltó al que recogió poco. ¿Qué principio o qué puedo ver yo esto? Dios aproximadamente les dio 2 kilos por persona cada día. Pero yo creo que algo que Dios quiere trabajar en nosotros y que eso forma parte de la cultura de Egipto, pero no de la cultura de Dios, es que tenemos que empezar a dejar de compararnos con los demás. Porque a veces estamos como, pero yo recogí bien poquito y el otro porque recogió más. Pero Dios a mí no me ha dado como le ha dado al otro. Tenemos que parar de hacer eso porque Dios le da a cada uno según necesita a cada uno. Y debemos de estar agradecidos con Dios por lo que Él nos ha dado a nosotros, porque estamos provistos, estamos plenos, estamos satisfechos con lo que Dios nos ha dado. Algunos van a tener más, otros van a tener menos, pero todos van a tener. Y esa es la lógica de Dios. Todos van a tener. Aquí mi poder es tan ilimitado que todos van a tener. Algunos van a tener más, otros van a tener menos, pero todos van a tener. Y debemos de estar agradecidos con Dios por eso y alegrarnos por los que tienen más y alegrarnos por nosotros con lo que tenemos. Entonces, hemos visto la provisión de Dios es diaria y da según necesita cada uno. Luego la tercera que yo veo aquí es que la provisión de Dios es ilimitada. Diga conmigo, ilimitada. Yo quiero decirles que yo estuve estudiando y Dios hizo una provisión millonaria en el desierto. Hizo una provisión que nuestra mente no puede imaginarse. Yo quiero poner un cuadrito que yo hice y me puse a investigar para hacer comparaciones de precios y todo eso. ¿A cuánto está en El Salvador la libra de harina de trigo? Y fíjense que yo descubrí que la harina de trigo está a 31 centavos aproximadamente. Y dice la Biblia que el promedio de maná por persona en Israel eran 2 kilos, o sea, más o menos 4 a 5 libras, como medimos nosotros. Entonces yo hice el cálculo que si la libra valía 31 centavos diariamente por persona, más o menos andaba en 1.24 de nuestro dólar, 1.24 por persona diariamente en el desierto. Entonces, al día, Dios proveía al pueblo de Israel solo en maná, hermano, o sea, solo estoy hablando del maná, no estoy hablando de agua ni de otra cosa, solo de maná. Dios proveía $1.240.000 al pueblo de Israel diariamente, solo en maná. Imagínense, $1.240.000. Y ahí lo multipliqué por 30, o sea, ¿cuánto proveía Dios al mes? Y me sale la cuenta que eran 37.200.000 al mes, solo en maná. Y luego lo multipliqué por 12 para ver cuánto era al año y me salen $446.400.000 al año. Y ahora lo multipliqué por 40 para ver cuánto era por 40 años. Fíjense, hermanos, les voy a ser honesta, que yo
una de las virtudes que yo no tengo, o una de las inteligencias que yo no tengo, es la matemática, pero así soy mala, malísima en matemática. Siempre fue mi piedra en el zapato en el colegio. Entonces me salió aquí una fórmula que yo ni siquiera sé cómo se lee, pero me sale 1.7856 elevado a la décima. O sea, yo ni siquiera sé cómo se lee la cantidad. Lo que quiero decir es que la provisión de Dios fue tan ilimitada que mi mente, que es tan finita, no puede medir la inversión de Dios en el desierto, solo en maná. Pero fíjense que dice la palabra que se quedaron sin agua y Dios le dice a Moisés que de la roca sale agua, y dice la palabra que salió agua y que todo el pueblo de Israel bebió agua. Y yo me puse a investigar cuánto necesita el cuerpo humano diariamente de agua para estar bien. Y me salían más o menos ahí que eran como 2,5 litros a 3 litros. Si usted se pone a investigar cuánta agua Dios invirtió, si lo comparamos en nuestro tiempo, cuánto vale el agua, por ejemplo, el agua cristal, los recibos y todo esto, cuánta agua proveyó Dios en el desierto. Entonces ya llevamos maná, agua, cuánta sombra Dios le dio por 40 años. Y me decía Roque algo bien interesante, que podemos medirlo así. Yo no sé si a ustedes les pasa también o si solo soy yo, pero desde que me casé, como que uno aprende a ver todos esos gastos que antes uno no miraba y comienza a querer ahorrar porque ya le toca pagar a uno eso. Y entonces no sé si les pasa a ustedes que andan en la noche y andan pagando todas las luces que no están usando, porque en la noche la luz es más alta. Y de verdad que yo antes, cuando estaba en la casa de mis papás, creo que todas las luces tenía encendidas, ¿verdad? Pero ahora que ya me casé, solo en la sala donde estoy está la luz encendida para ahorrar. Entonces imagínense la cantidad de energía eléctrica que Dios proveyó, porque dice que cada noche estaba una columna de fuego que los alumbraba, o sea, iluminaba a todo el campamento. Lo que quiero decir, hermanos, es que el poder de Dios y su bendición es ilimitada. Dios tiene poder ilimitado para cubrir nuestras necesidades. Entonces yo quiero declararles esta mañana que Dios va a desatar su poder ilimitado en nuestras vidas, que si hemos estado experimentando estrechez, que si hemos estado experimentando ataduras en nuestras finanzas, Dios va a desatar su poder ilimitado. Tenemos que creer en ese poder de Dios que desata de manera sobrenatural su provisión ilimitada en nuestras vidas. Pero yo quiero hablarles ahora de la más grande provisión que Dios hizo en el desierto. Y esa fue la palabra que a mí más me ministró, de poder ver cuál fue la más grande provisión de Dios en el desierto. Y yo quisiera preguntarles esto: ¿cuál creen ustedes que fue la provisión más grande de Dios en el desierto? Si pueden pensarlo. Yo quiero decirles que no fue el maná, no fue el agua, no fue la luz, no fue todo lo que recibieron. La provisión de Dios más grande en el desierto fue Dios mismo. Todo lo demás era la manifestación de la provisión de Dios. Pero la más grande provisión de Dios en el desierto fue Dios mismo. Si ellos tenían a Dios, ellos iban a tener todo, ellos iban a estar suplidos. Y yo quiero decirles también eso, que debemos de dejar de estar afanados, de estar preocupados de cómo vamos a hacer, cómo vamos a comprar esto, cómo vamos a pagar lo otro. Porque si Dios está con nosotros, estamos suplidos, tenemos más que suficiente. Porque Dios es su más grande provisión, su poder se va a manifestar en nuestras vidas y vamos a poder experimentar esa libertad financiera que necesitamos. Así que debemos de aprender a decidir, a confiar en el poder de Dios. Debemos aprender a descansar en que no va a ser por nuestro trabajo, no va a ser por nuestras ideas, por nuestros negocios, que no quiero decir que eso esté malo, porque el trabajo es bueno,
nuestros negocios que Dios nos ha dado son buenos, pero si nos desenfocamos en que la provisión viene de eso y no viene de Dios, ahí estamos mal, ahí estamos errando, porque el trabajo, los negocios, lo que Dios ha usado para proveernos es eso, es un recurso, pero Dios tiene miles de recursos. El poder de Dios es tan ilimitado que tiene miles de recursos, así que no debemos de tener temor de, ¿y si me quitan el trabajo mañana? Por eso me tengo que esforzar y tengo que cumplir con todo, porque si no me lo van a quitar. O y si no me desvelo con mi negocio, no va a crecer, y etcétera, 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 de todo lo que vivimos angustiados. Debemos de aprender a confiar en que Dios es la provisión, Dios es el proveedor. Yo creo que para los hombres esto es más difícil porque Dios los ha usado y los ha levantado como los proveedores en su casa. Y es un diseño que hay en el hombre. Pero yo quiero decirles a los hombres que están aquí que el proveedor no son ustedes. El proveedor es Dios. El que va a suplir las necesidades en su hogar es Dios. No es usted, no es su trabajo, no son sus capacidades, es Dios mismo. Así que esta es una mañana para que podamos ver cómo es que Dios se está manifestando Él como la provisión más grande en nuestras vidas. Y yo quiero hablarles acerca de Jehová Jireh, que fue quien se manifestó en primer lugar con Abraham e Isaac cuando proveyó el cordero, pero a mí me impactó un montón lo que Jehová Jireh significa y cómo se manifestó con el pueblo de Israel. Fíjense que uno de los significados del nombre de Jehová Jireh es el Señor mi proveedor. Esa es una de sus definiciones. Y Dios es el proveedor. Yo quiero que digan conmigo, el proveedor o la proveedora no soy yo. Digan conmigo, el proveedor no soy yo. El proveedor es Dios. Muy bien. Ahora dice, también otro significado de Jehová Jireh es el Señor que ve. Diga conmigo, el Señor que ve. Y a mí esto me encantó un montón porque yo quiero decirles que Jehová Jireh, que es el Señor que provee, pero el Señor que ve, Él ya vio nuestras necesidades. Jehová Jireh ya vio tu necesidad. Y yo quiero decirles esto, que el poder de Dios y su omnipresencia y todo el poder que Dios tiene, no solo ha visto tu necesidad presente, porque nuestra mente solo es tan limitada que solo ve nuestra necesidad presente. Pero Dios, Jehová el que ve, el Señor que ve, Él ya sabe tus necesidades futuras. Y yo quiero decirte que Dios ya suplió tus necesidades futuras. Para esas necesidades futuras que tú ni siquiera sabes qué serán, de dónde vendrán, Dios ya tiene una respuesta para esa necesidad. Y yo quiero declarar que la respuesta de Dios ya fue desatada, aún esas que ni siquiera tienes en tu mente que existen. Dios ya vio tu necesidad del futuro. Dios sabe tus necesidades del presente, pero ya vio las del futuro. Y yo quiero decirte que todas van a ser suplidas por Dios, porque Él es Jehová Jireh. Y por último, otra característica que yo veo de el nombre de Jehová Jireh es el Señor que se encarga. Diga conmigo, el Señor que se encarga. Si nosotros aprendemos esto, no solo lo decimos, sino que nuestra mente y nuestro corazón lo cree, el Señor es el que se encarga, vamos a aprender a soltar la carga que hemos estado llevando. Y yo quiero mostrarles dos imágenes. A mí me pareció interesante poder ver cuál era la carga que el pueblo de Israel experimentó o trabajó en Egipto, porque cuando decía que tenían que cumplir con cierta cantidad de ladrillos diarios, yo me imaginaba el ladrillo que nosotros vemos en nuestras casas, que es más o menos así, pero miren el tamaño de un ladrillo de Egipto. Tenían que cargar eso y tenían que producir el material necesario para producir un ladrillo de ese tamaño. Me voy a quitar para que ustedes puedan verlo. Ahora quiero mostrarles la cantidad de maná que ellos recogían en el desierto. Lo que quiero decirles es que si nosotros soltamos la carga esta mañana, si dejamos de andar cargando tanto peso, tanto estrés, tanta adicción al trabajo, tanta presión que andamos,
y dejamos que Dios sea el que se encargue, aunque la lógica egipcia diga, entre más trabajo, más producción, entre más trabajo, más vas a ver resultados, la lógica de Dios es, aunque no tengas que trabajar eso, siempre vas a estar provisto, siempre vas a ver mi provisión. Yo quiero declararles que una de las señales que ustedes van a comenzar a ver en esos días es que aunque no tengan que matarse tanto trabajando, que no tengan que estar tan cansados trabajando, Dios va a proveer y Dios va a suplir a sus necesidades como si hubieran trabajado un montón, como si hubieran estado horas, días, meses trabajando en poco tiempo. En poca cantidad Dios les va a recompensar y va a soltar su bendición sobre ustedes. Así que yo quiero declararles esto. Debemos de aprender a soltar la carga. ¿Cómo vamos a experimentar libertad financiera en nuestras vidas? Soltando la carga. Debemos de aprender a soltar la carga y saber que Dios está a cargo. Dios es el que provee, Dios es el que está a cargo, Dios es el que va a traer provisión a tu vida. No son tus recursos, no son tu más grande esfuerzo, no son tus ideas, no son tus proyectos, es Dios el que va a traer la respuesta hacia tus necesidades. Y por último yo quiero decirles que el hábito que Dios le enseñó al pueblo de Israel en el desierto fue aprender a descansar. Y eso es algo que es totalmente contrario a la cultura de Egipto, porque la cultura de Egipto te esclaviza el trabajo, pero la cultura de Dios te hace descansar. Dice la palabra que Dios les dice que en el día séptimo nadie va a trabajar. Imagínense para ustedes el choque en la mente de los israelitas después de estar expuestos al trabajo tan grande como lo vimos ahorita, tener que aprender a descansar. Y yo creo que Dios también llevó al pueblo de Israel a Egipto para que aprendieran a descansar. Debía de enseñarles a descansar. Y yo quiero decirles que en este tiempo tenemos que aprender a descansar, hermanos. Creo que este mensaje se los estoy diciendo justo ahorita que va a empezar la vacación. Y tómese el tiempo para descansar, tómese el tiempo para guardar reposo. Pero yo quiero decirles que el descanso no tiene que ver solo con estar acostados o con ir a la playa o con ir al lago o a las montañas, que es muy bueno que lo hagan. Yo misma estoy ya planeando ir a la playa, pero que esta semana dediquemos el tiempo para descansar en el Señor. El día de reposo no solo es un día para descansar, sino un día para descansar en el Señor. Y yo también quiero decirles que esto del día de reposo se debe de volver diario en nuestra vida. O sea, estamos trabajando, pero estamos descansando en el Señor. Estamos produciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer, pero estamos descansando en el Señor. Estamos descansando en su poder, en que la última palabra la tiene Él, en que el que va a abrir las puertas es Él, el que va a proveer es Él, el que va a desatar los milagros en nuestra vida es Él. Y si nosotros aprendemos a confiar en el poder de Dios, vamos a poder experimentar esa libertad que no hemos estado experimentando. Así que yo quiero esta mañana orar por ustedes y yo quiero pedirles que ustedes se puedan poner de pie y puedan cerrar sus ojos. Señor, y yo quiero bendecir a tu pueblo este día. Yo quiero declarar, Señor, que la provisión tuya estará en sus vidas. Señor, yo declaro que tu provisión va a estar diaria en cada hogar, Señor. Que tu provisión va a estar ahí sin faltar un día, Señor. Va a estar ahí tu porción diaria. También, Señor, yo declaro en el nombre de Jesús que tu provisión va a dar según la necesidad de cada uno. Tú sabes, Señor, las necesidades que mis hermanos tienen y yo quiero declarar que tú las estás supliendo este día, que tú las suplirás mañana, que las suplirás toda la semana, Señor. Yo declaro que le vas a dar a cada uno la porción que necesita. Yo declaro, Señor, que tu porción va a estar ahí para cada uno. Yo también declaro, Señor, que va a ser una provisión ilimitada. Señor, abre nuestra mente para que podamos ver más allá de lo que nuestros ojos nos permiten. Y yo declaro en el nombre de Jesús que el poder de Dios se va a manifestar de manera sobrenatural e ilimitada en tu vida. Que toda cadena que te mantenía atado a Egipto ahora se está rompiendo y el poder de Dios se está manifestando en tu vida ahora.
Yo te declaro que serás bendecido, que serás un pueblo bendecido, un pueblo que ha sido levantado y escogido por Dios para hacer grandes cosas, y que su provisión se manifestará para ti de manera extraordinaria, de manera ilimitada, que el mismo Dios se va a proveer a ti, que el mismo Dios está viendo tus necesidades del presente, pero está viendo tus necesidades del futuro. Yo declaro que ese Dios que se encarga está tomando ahora control de la situación, y dice el Señor: hijo, hija, aprende a soltar la carga este día. Suelta la carga que te ha tenido oprimido, suelta la carga que te ha tenido atado, dice el Señor. Aprende a soltarla y descansa en mi provisión, descansa en lo que yo estoy haciendo en tu vida. Dice el Señor: yo estoy desatando tiempos extraordinarios de provisión, pero tienes que aprender a soltar la carga. Aprende a soltar el control, dice el Señor. Aprende a soltar el peso. Yo estoy trayendo mi provisión a tu vida. Yo estoy desatando mi provisión a tu vida. Las mejores ideas van a ser desatadas. Yo también estoy proveyendo ideas nuevas, ideas frescas. Dice el Señor: yo también estoy proveyendo promoción en tu trabajo. Yo también estoy proveyendo nuevos trabajos. Yo también estoy proveyendo nuevas oportunidades, dice el Señor. Yo me estoy manifestando con poder en tu vida este día, dice el Señor. Padre, te alabamos, te damos gracias, porque este día podemos experimentar libertad en ti, Señor. Porque este día podemos experimentar tu bendición, que sobreabunda, Señor, que va más allá de nuestras limitaciones, más allá de nuestras capacidades. Te damos gracias, Señor, porque tú estás desatando este tiempo nuevo y tiempo poderoso en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Alguien le puede aplaudir al Señor esta mañana? Gloria a Dios.